profesor. Estaba justamente preparando unas notas para una charlita sobre los elementos nucleares del cuento que voy a poner ahí en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Buenas tardes. Dani. Bueno, ¿han podido avanzar en historias? Hola a todos, ¿me escuchan? No, profe, porque es muy difícil, ¿no? Implica mucha investigación de cuestiones históricas por detrás, mucha lectura. Eso lo complica, pues, lo de la creatividad para esto, para escribir de por sí ya es complicado, para que a eso se le sume lo de tener que investigar mucho las cuestiones históricas. Perfecto. Sí, bueno, ya a partir de ahora entramos como en la recta final, después de la mitad del taller, es rapidito que uno termina. Entonces, eso era como empezar a configurar, ¿no? Historias. La idea es que pues, salga, si de pronto no la historia completa, acabada, sí al menos una idea cuentística para poder nutrir, ¿no?
la participación en el taller, es como lo ideal. Vamos a esperar 2 minutos, 3 minutos e iniciamos con los que están para ser respetuosos con la puntualidad de ustedes. Bueno, no llegaron más compañeros, yo creo que vamos iniciando. Entonces, ahora sí, nuevamente, buenas tardes, ya casi noches. Iniciamos la sesión 6 del taller virtual de cuento histórico, dividida hoy, creo, en 3 momentos. Ojalá el tercero se nos logre dar, porque tiene que ver con la participación de algunos de ustedes con sus textos, que fue lo que se prometió para empezar a dar trámite a las correcciones, a las sugerencias, las recomendaciones y los comentarios de los textos que ustedes producen como participantes del taller. Si bien pues, no es una condición sine qua non que si no se escribe una historia se certifique, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal en tanto, pues uno lo que supone es que las personas que llegan es porque tienen una vocación real hacia la escritura y que en esa medida, pues al menos el intento de condensar una historia de esta naturaleza se trate, ¿no? Se trata. Bueno, en la sesión 6, correspondiente a el día de hoy, en el sitio en el cual están alojados los contenidos del Ministerio de Cultura, yo puse lo siguiente: les digo buenos días, después de un primer encuentro para revisar textos de ustedes y conversar en torno a ellos. Espero que, para quienes aún no se atreven, curiosear en la historia con ánimos de develar lo que de humano hay en esta, se vuelva un propósito inmediato. En este nuevo encuentro conversaremos sobre los entrecruzamientos de la historia y la literatura. Esto a partir de un cuento, ensayo del gran Jorge Luis Borges, Las soledades del tirano Francia. Si no lo han hecho, denle un vistazo a Yo el Supremo, la novela histórica del paraguayo Augusto Roa Bastos, que tiene como protagonista al mismo dictador Francia, sus excesos, sus crueldades, sus excentricidades. Tal como lo prometimos, va el punto 4 para la construcción colectiva de nuestro decálogo de cuento histórico. No lo olviden, un punto por sesión. Espero sus aportes. Vamos con el numeral 4, que lo anunciamos, lo conversamos en la sesión anterior. Cuando escribas tu cuento, recuerda que parte del suceso o del personaje que elijas debe permitir exigir en los datos algún grado de intromisión del lector. Debe escarbar en su cultura y su memoria para que tu historia al final pueda ser comprendida totalmente. Tema de hoy: literatura e historia. Lección magistral sobre los encuentros de la literatura y la historia. Conversatorio con el grupo sobre los linderos, las concomitancias y las diferencias entre uno y otro género. Metodología: lección introductoria magistral, lectura colectiva y comentarios del cuento Las soledades del tirano Francia de Borges, análisis colectivo de la variante del cuento que se acerca al ensayo. Y la bibliografía de apoyo, pues el cuento Las soledades del tirano Francia, que es un cuento que no se recogió en los cuentos completos de Borges, en la edición completa que hace MC, sino en un libro que se llama Hogar, una revista que dirigieron las hermanas Ocampo en Argentina y en el cual escribió Borges siendo aún muy joven, ¿no? En la mayoría de los casos él escribía con seudónimos para esa revista. La revista se llamaba Crítica y de allí surgió este cuento. Después eso se compiló y se hizo un libro aparte.
en donde está alojado este cuento, que a mi juicio es una maravilla, o este texto, que habría que mirarlo. Y como documentos adjuntos puse el cuento y les subí, por solicitud de ustedes y pacto que habíamos hecho, 2 sesiones de escritura, uno de coherencia y otra de cohesión, ¿no? Para que vayan afinando elementos textuales, y por ahí había alguna dificultad en este tipo de estrategias discursivas. Entonces, bueno, no sé si sobre esta introducción haya alguna pregunta, alguna recomendación metodológica sobre los contenidos. Mientras voy registrando aquí las asistencias que van llegando. Entonces, no, ningún comentario, ninguna pregunta. De acuerdo con el orden del día. Buenas tardes. De mi parte, no. Todo bien, todo muy chévere. Muy bien, entonces procedemos. Vamos a conversar un poquito sobre algunos elementos del género que nos convoca. Por favor, me notifican cuando se les haga visible. Sí, señor, ya está visible. Listo. Este es un documento recogido de varios textos sobre el género histórico de ficción. Como ustedes bien sabrán, pues sobre cuento histórico no hay nada en ningún texto en físico o en la red, porque pues no está tan definido, digamos. No ha sido como tan notoria la preocupación ni de los cuentistas ni de la crítica acerca de un género. Es decir, el cuento en sí mismo ya es el objeto de reflexión, porque finalmente pues el cuento histórico, como decía en la primera sesión, pues debe reunir las mismas condiciones del cuento, ¿no? Del cuento en general. Entonces, en esa medida, casi que el capítulo de cuento histórico no tendría sentido en sí mismo, ¿no? Porque finalmente es un género que demanda las mismas exigencias del otro tipo de cuentos, salvo que volvemos a lo mismo. La ficción se hace sobre un personaje real o un suceso real. Esa sería la única diferencia muy de base. Mientras que en el cuento abierto, pues uno puede tener el personaje real o puede tener todo el cuento producto de la invención de una mente, ¿no? En cambio, sí, la novela histórica ha tenido demasiada línea desarrollada desde ese texto, digamos, capital de Lukács, de la sociología de la literatura, que escribe un libro sobre la novela histórica, centrándose principalmente en Walter Scott. Acuérdense que a Walter Scott se le debe quizás la primera novela llamada histórica, es decir, una novela como Ivanhoe, publicada en 1823, y a partir de ese momento, pues todo el siglo XIX va a estar dominado por la presencia de este tipo de género. Hasta ese momento, pues tenemos el auge de la novela realista decimonónica, encabezada principalmente por la figura de Stendhal, ¿no? Que ya ha publicado La Cartuja de Parma, ha publicado Rojo y Negro por ese momento. Ya Flaubert ha emergido, Solá ha emergido, Balzac ha publicado las primeras de sus novelas, y aparece esa beta distinta que es la novela histórica. Entonces, a partir de la consideración de la novela es que hemos tomado estas notas, que vamos a socializarlas, a conversarlas y a extrapolar su sentido a lo que significa la escritura de cuento histórico como tal. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, a leer? Y vamos deteniéndonos uno a uno en los puntos. Yo. Adelante, gracias. Claves para la novela histórica.
incorporación de un determinado material histórico en la ficción que esa novela desarrolle. Listo, paremos ahí. Yo creo que ahí, pues ya eso mucho hemos platicado. Miren cómo en esta consideración no se habla de suceso ni de personaje, sino que lo engloban, ¿no? De material histórico. O sea, de un algo que proviene de la historia oficial. Y cuando decimos historia oficial no significa necesariamente la disputa gramsciana de lo hegemónico y lo subalterno, de lo marginal y lo central, sino pues más bien de la historia, ¿no? Dada en su conjunto, o sea, como la historia oficial entendida como lo que realmente ocurrió, más allá de la interpretación de la historia. Entonces, digamos que un elemento central, que de alguna manera ya lo habíamos conversado en el taller, es eso, ¿no? O sea, efectivamente eso que vamos a usar como núcleo de la historia debe estar en la historia. La primera de la historia con H minúscula, la segunda con H mayúscula, de la historia como el gran relato, como diría Jean-François Lyotard, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera consideración, ¿no? 2. Este material histórico ha de ser considerado convencionalmente y en sentido académico como tal. No sé si alguien quiera desarrollar esa idea, ¿qué comprenden allí? Pues habla también un poco como de la rigurosidad, ¿no? Pues como de la consecución y el tratamiento del material histórico como tal. Pues eso entiendo yo en lo del sentido académico, de ser muy riguroso. No, pues digamos, puede que sí hagas lo del rigor, pero yo creo que alude a otra cosa, ¿no? Sí, a mí me parece que hace referencia es como que al hecho histórico realmente haya sucedido, independientemente de pronto de la interpretación que se le dé o del mismo punto de vista. O sea, lo que está, me parece a mí diciendo es que efectivamente ese hecho histórico existió o sucedió, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos que la disciplina como historia ha sido objeto de qué tipo de análisis, ¿no? Pues de los historiadores, Exacto, es decir, de la academia. que O la sea, la academia lo ha academia reconocido. exacto, la academia y todas sus formalidades y sus apéndices y sus nichos de abordaje, pues lo considera como histórico, es decir, que el personaje efectivamente rece, esté en los anales de la historia. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el Huila un caso, en mi taller de cuento que tengo acá en Neiva, alguna vez yo intenté dar como un pequeño viraje hacia la crónica, pues para que la gente tuviera como otras textualidades, e intentamos ficcionar un hecho que es muy evidente en el Huila, muy publicitado, que es el del embajador de la India, ¿no? Que todo el mundo sabe de la historia, de la canción de Jorge Villamil, de la película. Aquí en Neiva, a Neiva vienen embajadores de la India cada rato y nos hacen lo mismo, o sea, ese no es el único embajador que ha venido ni que vendrá y que nos seguirá tumbando, ¿no? No, profe, yo no sé esa historia, ¿nos puede contextualizar? Qué El pena. embajador de la India es un personaje que era de un pueblito de acá del Huila, del pueblo del centro del Huila que se llama Garzón, y el tipo se va a Bogotá y en un viaje de retorno viene en un mixto, pues son momentos de total incomunicación del país, primeras décadas del siglo XX, o sea, no había pues, lo que ya sabemos, y el tipo empieza a hablar raro, mamando gallo, y entonces una de las personas que viene a bordo le dice que si acaso él es un embajador, y el tipo dice que sí, que él es embajador de la India. Y este tipo que le pregunta, riega la bola, llega a Neiva y automáticamente apenas se baja el tipo, se bajan del mixto, el tipo dice que mire, que ahí viene el embajador, lo señala, las autoridades se vuelcan al tipo, lo llenan de consideraciones, lo alojan en el Hotel Plaza, que es como el hotel, digamos, histórico del Huila, que queda, de Neiva, que queda ahí en el mero marco de la plaza, existe aún, es un hotel de habitaciones muy grandes, bonito, muy legendario. Y el tipo, bueno, hace de las suyas económicamente, sexualmente, porque accede a las hijas de los políticos del momento, de la clase dirigente y económica, revista de siempre.
hasta que una persona en una de las pilatunas que el tipo hace volándose del hotel por una ventana, descubre quién es y dice, pues ese no es ningún embajador de la India, este es fulano de tal y vive en Garzón. Y finalmente al tipo no le hacen nada porque el tipo nunca realmente, fueron las mismas autoridades las que lo invistieron de la condición de embajador. Ese es el suceso, ¿no? El suceso. Entonces cuando nosotros nos fuimos a intentar ficcionar, pues lo mismo que hacemos siempre, es decir, más allá de que sea ficción, perdón, intentamos hacer crónica, pues ya sabíamos que era imposible, pero quisimos hacer ficción, pero buscamos los datos mínimos y fuimos a la Academia de Historia, revisamos documentos del momento, bueno, con todo lo que implica el ritual, ¿no? De ir a una Academia de Historia, de revisar entre los vetustos anaqueles, guantes, careta, toda la cosa, y no encontramos un solo documento oficial. Es decir, es bastante probable que el embajador no haya existido como figura real, ¿no? Que de pronto perteneció como a la cultura oral. Alguien se inventó la historia, terminó volviéndose tan viral, pues entendido la viralidad en ese momento, que se volvió como un hecho real histórico. Pero inclusive yo entrevisté a los mismos miembros de la Academia de Historia, los que tienen la versión oficial de la historia, y todos abundaban en ambigüedades, ¿no? No, que sí, que el tipo llegó en tal época, pero era un rumor, no era como que me parece, es que fulano de tal me contó, es que según tal persona, pero no había posibilidad de acceder a la fuente, ¿no? O sea, al dato verídico, es decir, no había un periódico que registrara la presencia. Entonces, a eso es a lo que me refiero con lo académicamente considerado, ¿no? O sea, ¿por qué no es histórico el embajador de la India? Porque, o sea, no sabemos si el personaje realmente existió, o sea, no sabemos si ese hecho que las películas y el cine y la televisión y la música reflejan como parte de nuestra identidad de un pueblo cansino, ¿no? Medio nostálgico, pues tenga que ver con una realidad como tal. ¿Sí? ¿Me hago entender ahí? Es decir, si yo fuera a mirar, si yo fuera, por ejemplo, a intentar validar mi cuento histórico con datos oficiales, tendría que hacer ficción sobre la ficción. Es decir, no tendría a la historia como referente, tendría la otra ficción. El disco de Villamil, la película, el correveidile de la gente, ¿no? El murmullo, el imaginario, la inventiva populares, pero no tendría historia. O sea, no tendría historia oficial a la cual apelar. ¿Iba a preguntar algo a alguien que interrumpí? Por favor, nada. Bueno, listo. Entonces vamos al ítem 3, por favor. Ese material histórico debe ser desarrollado por parte del autor con una clara intención de reconstruir o tratar de reconstruir la época en que se sitúa la acción de la novela. Bueno, ahí hay una cosa que es clave para la discusión que estamos dando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos que me dicen, profe, yo puedo hacer cuento histórico, pero situarlo en una época distópica, es decir, tomar a Rasputín y ponerlo a vivir en el siglo XXV, o sea, Rasputín en la era del porno, pues no es posible, es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, porque lo que se reconstruye es la época en sí misma, o sea, es un viaje, ¿no? a la historia con todo lo que la historia aporta. Creo que ya habíamos hablado de... A mí me encanta, por ejemplo, las series de época. No sé si a ustedes les pasa, yo no soy muy de las series de Vértigo, sino de las series esas que me ambientan un momento de la historia de la humanidad. Les había hablado de que estoy súper encarretado con los Peaky Blinders. No sé si alguien la esté siguiendo en este momento, ¿no? Buenísima, profe. ¿Quién la está viendo? Apache, profe. ¿La viste toda ya o qué? Sí, profe, ya la miré. Sí, son 5. Pues yo no sé si van más de 5, ¿no? Yo estoy en el último capítulo ya de toda la serie. Ah, bien, Y es una cosa de época, o sea, es el vestuario. De hecho, los Peaky Blinders existieron como pandilla, ¿no? Pero la película se concede ciertas licencias en el vacío que la biografía de la pandilla deja, porque tampoco es que haya mucha documentación. Entonces, los personajes existieron, el vestuario, pues hay todo un viaje para ambientar el vestuario. Es decir, está,
¿no? Está el asunto como tal de la pandilla y su época, que es lo que un poco a donde iba, ¿no? Entonces está recogido todo el momento histórico, y el momento histórico es no solamente la década del 2030, sino todo lo que eso trae consigo. O sea, no pierden pisada de lo que la historia va marcando. Entonces la crisis del 29, el auge de los fascismos en la década del 30, ¿no? Aparece ya Mussolini, sobre el 33, 34 más o menos aparece Hitler. Es decir, es una serie que va de la mano de la historia oficial, ¿no? Ya está la figura de Churchill allí como premier británico. Entonces, es muy cuidadosa en eso, ¿no? En la reconstrucción de un momento de la historia. Por eso es que si queremos traer un personaje de la historia oficial para ponerlo en un momento distópico, pues estaríamos haciendo más género distópico que género histórico. No sé si queda claro un poco allí el asunto. Listo, 4. Aquí también debe presentarle al lector como una época pretérita. Sí, creo que ya va muy amarrado al punto anterior. Si notaron, la textualidad de cada una de las historias que hemos leído es el tiempo pretérito, ¿no? O sea, el respeto absoluto al pasado, y ese pasado con coordenadas precisas, ¿no? Séneca, en el cuento mío, la época de Diógenes el Cínico y Alejandro Magno, la época de Gonzalo España, las guerras por las independencias latinoamericanas, ¿no? Entonces ahí está contado ese pasado con condicionamiento histórico y todo. Siguiente. El autor debe imprimir a su novela un marcado sentido histórico y no centrarse exclusivamente en la exactitud de los datos históricos o el amontonamiento de los mismos. Listo. Creo que también en este punto ya habíamos hecho una pequeña alusión. Es el sentido de la historia, ¿no? El que está en juego. No es la historia misma. Porque nos podría pasar lo que ya hemos conversado en el curso. Entonces, que no se nos vuelva el cuento un reciclaje de datos solamente históricos, es decir, un cuento erudito en el que lo único que quede demostrado es pues mi profundo conocimiento y mi rigor, mi disciplina académica a la hora de enfrentarme al suceso o al personaje. No, es el sentido, ¿no? El sentido como interpretación de la historia lo que está allí en juego. Y como les decía en mis apuntes para el cuento de Diógenes, pues uno termina utilizando lo que el cuento como género mismo le exige. Es decir, habrá que poner un par de frases que son necesarias para construir el perfil del personaje, que de pronto marcan un momento hito en la historia y en la personalidad y en el accionar del personaje, pero no voy a volcar toda la biografía, porque entonces estaría haciendo biografía. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos en la administración de los datos. Y esa es una terrible paradoja, porque si queremos ser verdaderamente rigurosos con el género, más allá de la libertad que la ficción nos otorga, pues nos toca conocer muy a fondo la historia. Ahora Ani, cuando empezábamos la sesión, reconocía la dificultad de escribir el cuento porque pues ha venido quedando remarcada la imperiosa tarea de revisar la historia en su máxima expresión, y eso pues otorga una dificultad, digamos, a la consecución, ¿no? Del cuento como tal. Listo, entonces no es entre más datos tenga, mejor me va a salir el cuento, no es en la administración de esos datos como elementos constitutivos del cuento en donde me va a poder salir un buen cuento. Vuelvo a la tesis que estaba poniendo hace un rato, o sea, no olvidemos que cuando escribimos un cuento histórico, escribimos un cuento. Entonces, histórico o no, hay un estado inicial de confort, hay una presencia que irrumpe y sobresalta, hay un conflicto, a partir del conflicto el personaje experimenta una crisis, la crisis la lleva a un grado de conciencia o epifanía y hay una comprensión del humano. Listo. Entonces el cuento histórico también debe cumplir con esos momentos. Siguiente. Muy difícil es determinar en años la distancia temporal. Bueno, esto también nos resuelve de momento un problema que habíamos puesto sobre la mesa aquí en la sesión, y es el tiempo. O sea, para ser considerado histórico, ¿cuánto debemos dejar pasar? ¿No? El concepto de canon, ¿no? Oficial, en palabras, por ejemplo, de Jordi Llobet, ¿no? El catalán,
Llobet dice que el canon es el conjunto de obras que los lectores, la crítica y el tiempo consideran modélicas para la humanidad. Es decir, el tiempo como un elemento constitutivo y constructor de una obra que merece un sitial en el pedestal de honor del canon, ¿no? Entonces, bajo esa nota, pues 100 años de soledad no sería una obra canónica, porque en ese momento ha cumplido dos condiciones. Ha sido muy leída, tiene infinidad de pronunciamientos que no paran de la crítica especializada, pero apenas tiene 50 años de publicada, ¿no? Entonces, esa consideración no le permitiría ingresar al pedestal del canon, cuando autores como Menéndez Pidal o Marcelino Menéndez y Pelayo ponen el canon más o menos en 100 años, ¿no? Es decir, una obra tiene que resistir el paso de 100 años para ser considerada canónica y cumplir con esos 3 requisitos de rigor que pone Jordi Llobet. Entonces, en la bibliografía que he consultado, bueno, de muchos textos, hay unidad en el sentido de que no se puede precisar con delimitaciones exactas cuál es el tiempo, ¿no?, que nos indica que un cuento es histórico. O sea, que una novela es histórica para este caso. Es decir, del 48 de la muerte de Gaitán hacia acá, tenemos 52 más 21, 73 años, ¿no? Es decir, tranquilamente puede ser un cuento, y ya muchos han hecho cuento histórico sobre Gaitán, y no nos parece raro, o sea, que tomen a Gaitán como un personaje de la historia y no tiene 100 años de fallecido ni de suceso capital. Sin embargo, pues hay algo en su grado de construcción de personaje y de suceso que lo vuelve histórico. Yo creo que aquí estaríamos rozando el punto 5 del decálogo, que sigue pendiente el punto 5, ¿no? De qué tanto material histórico necesito yo para la construcción del cuento. O sea, cómo dosificar la historia con la creación. Entonces estaríamos pensando ya en el punto 6, ¿no? O sea, en relación con el tiempo que debe pasar, ¿qué consideraciones podemos hacer como sugerencia para un decálogo, para un conjunto de instrucciones? No sé qué se les ocurra, para dejar casi que los puntos 5 y 6 anunciados. Ayúdenme un poquitico a hilar fino allí. Por favor, colaboremos, que es entre todos el taller. ¿Ninguno? Beto, buenas tardes. Hola. Pues es que yo digo que con este material que estamos viendo hoy, pues se pueden sacar algunos puntos para ese decálogo, ¿no? O sea, Pues digamos, de alguna manera sí, pero aquí están más formulados desde la perspectiva académica, ¿no? El decálogo como es un dispositivo, entonces por eso lo hemos, digamos, puede que coincidamos en algunos puntos, pero bueno, a mí tampoco me gusta mucho como pegarme de algo, sino más bien elaborar, ¿no? O sea, pensar muy bien el asunto, porque pues, estamos metidos en Honduras, ¿no? De hecho, de los textos que yo he revisado, hay cosas en las que uno discrepa profundamente, ¿no? Pero repito la pregunta, de pronto alguno estaba distraído, es decir, si está claro que el tiempo, o sea, no es medible, no es el tiempo el que nos da finalmente la consideración de lo histórico, es decir, tan válido es Séneca en el siglo I de la era cristiana como Gaitán, fallecido hace 70 años. Los dos pertenecieron a un pasado, pero probablemente si yo tomo un personaje, o sea, que está vivo y que es más viejo que nosotros y que también de alguna manera podría yo ficcionar un hecho del pasado, cualquiera me diría, no, profe, ese no es histórico, porque ese personaje todavía está vivo. O sea, entonces, ¿qué es por dónde pasa el asunto de lo histórico si no podemos delimitar con precisión el tiempo que debió haber pasado? No es como la pregunta que les lanzo y que por supuesto yo también estoy en este momento reflexionando y seguiré
reflexionando, porque es probable que no sea el tiempo el que nos dé las coordenadas, sino que sea un hecho vinculado al tiempo. Profe, buenas tardes. Hola. Profe, yo pienso lo siguiente, yo pienso que, como usted lo acaba de decir, los hechos marcan la historia, ¿no? O sea, hay sucesos en donde algunos personajes solamente pueden llegar a participar, pero van a marcar un trascender histórico a nivel local, nacional o internacional. Entonces, yo pienso que esa connotación de personaje histórico podría caber ahí en eso, porque de todos modos va a quedar en los anales, va a quedar, y pues hablando en una época actual, o sea, anteriormente eran los escribanos o los que llevaban los datos históricos de la humanidad, de las distintas civilizaciones, los que llevan una recopilación de estos hechos. Pero hoy en día, como tenemos acceso a tanta información, periódicos digitales, videos, etcétera, yo pienso que hoy en día se puede acercar más a una realidad de personaje histórico debido a ese manejo de información que podemos tener en tiempo real, ¿no? Listo, Luis. Luis, ¿no? ¿Estaba hablando, Luis Juan? Sí, profe, sí, señor. A ver si te entendí o me estoy agarrando de alguna cosa que por ahí dijiste. Es decir, estoy pensando no la historia entendida como el tiempo pretérito del pasado, ¿no? Sino la historia entendida como acontecimiento. Es decir, como el gran relato, otra vez en términos de Lyotard, ¿no? Es decir, la historia como una serie de hechos, ¿no? que nutren la experiencia de la humanidad. Sí, y en esa señor. medida, todo personaje que haya contribuido de una u otra manera a ese gran relato es histórico. ¿Sí? ¿Es así? Sí, profe. Buenísimo. Yo lo veo por ese lado, ¿no? Buenísimo lo que estás diciendo, sí. Muy bueno. Yo también opino como Luis y como un poco lo que decía Betuel, es que si de algún modo recoge la historia con H mayúscula, la historia, pues obviamente se vuelve en un evento histórico. O sea, digamos que por citar ejemplos, pues ella es una crónica, pero podría ser también una crónica historia de Svetlana, la que ganó el Nobel con lo de Chernóbil, o si vamos a hablar de la toma del Palacio de Justicia, pues no fue hace 70 años, pero de algún modo la historia lo recoge. Entonces, en ese sentido, si hacemos un texto sobre eso, sería un texto histórico, o no, no sé, es como... Sí, bueno, muy bueno. Además, el ejemplo también es muy bueno porque otra vez nos pone el problema del tiempo. Es decir, bueno, de hecho, por ejemplo, yo alguna vez escribí un cuento sobre Armero, ¿no? Sobre el mismo año 85. 85 serían 15, serían 20, 36 años ya del acontecimiento de la toma de Palacio y Armero, y sin embargo uno digamos, sobre todo el segundo episodio, porque lo de Armero pues das para ficcionar mucho más en otro ámbito, pero la toma de Palacio, sobre todo porque hay personajes pues con nombre propio, ¿no? La chica esta... Bueno, de hecho, por ejemplo, lo que hizo Miguel Torres, ¿no? La Siempre Viva, que fue llevada al cine, termina siendo un drama histórico. ¿La han leído, la pieza teatral? Sí, exacto. Es basada en... Exacto. La pieza teatral, pues la escribe, y es histórica, pues, en la medida en que los personajes... Creo que él inserta unos personajes de ficción, ¿no? O sea, el profesor como tal es medio un invento, y claro, como finalmente pues es un drama ficcionado, pues él necesita también cumplir con los elementos nucleares del drama. Entonces es probable que solo la historia de ella y su familia cercana, Sergio, y su hermano y su mamá, y la pensión en la que vivían ahí cerca de la Casa del Florero, pues le haya dado ciertos elementos, pero como necesitaba generar intrigas, ¿no? Vetas narrativas, pues él inserta unos personajes que vienen de la ficción, que no son capitales, digamos que no son los nucleares dentro de la historia, pero que ayudan, digamos, a consolidar el drama, porque claro, él está pensando más en cumplirle al drama que en cumplirle a la historia. Pero también se basa en la historia, y de hecho en la pieza hay elementos históricos, hay testimonios de plazas, de toda esta gente, del magistrado pidiendo que cesen el fuego. Entonces, en ese sentido, es histórico. Claro, las piezas radiales, ¿no?
lo que ocurre en la radio en el mundo de afuera, por donde les llega la información de la toma de Palacio, ¿no? Que eso es oficial, ¿no? Versión oficial. Sí, muy bien. Profe, una pregunta. Digamos en el caso de Jaime Garzón, que es, bueno, ya han pasado muchos años de su fallecimiento, pero se convirtió en un ícono de, digamos, de muchas cosas, de todo, como toda esa época del narcotráfico y de una lucha como sin bandera. ¿Él se podría considerar un personaje histórico o Claro, no se claro. podría? Sí, claro, a la luz de lo que estamos discutiendo hoy es indudablemente cierto, o sea, es claro que sí, o sea, porque, digamos, no es porque lleve relativamente poco tiempo de su atroz asesinato, sino por lo mismo, porque se inserta, ¿no?, en el acontecimiento, es decir, porque su presencia altera el rumbo de la historia. Y es en esa medida que tendría cabida. Entonces yo creo que tenemos casi listo el punto 6 del decálogo, ¿no? Ahí vamos. Sí, yo también hay como una doble hélice, porque por ejemplo, si uno lee Guerra y Paz, pues cuando Tolstoy la escribe, no habían pasado ni 50 años de los hechos que él narra, pero se vuelve histórico y además ahora lo leemos desde nuestra perspectiva y es doblemente histórico, o sea... Pero mira que Guerra y Paz nunca ha sido considerada en detalle una novela histórica, ¿no? Es considerada una novela realista, decimonónica, pero no es considerada una novela propiamente histórica, como si, por ejemplo, lo es Salambó, ¿no?, de Flaubert. O sea, Guerra y Paz es considerada una novela, ¿no?, una novela tildada como de corte realista, propia del siglo XIX, pero no aparece realmente dentro del listado de novelas históricas, ¿no? Es decir, puede que haya trabajado con un material, pero digamos que la metáfora que se propone Tolstoy no es necesariamente la metáfora de un análisis de la guerra, ¿no?, de la invasión napoleónica y estas cosas. Profe, tengo una pregunta. Sí. Bueno, pues por otro lado, pues ya sabemos que los cuentos pues, históricos pues están basados en hechos reales, ¿no? Y pues las cuales pues van a narrar esos eventos que realmente sucedieron. Pero pues en mi caso, bueno, es una pregunta y si me la responden pues mucho mejor para salir como de duda. Por ejemplo, yo tomo a un personaje de la historia colombiana que es muy poco conocido, se llama Jacinto Albarracín, y él tiene un momento, o sea, como un momento de crisis donde él crea como una comuna libertaria en el Magdalena Medio, en las montañas, y lo único que se sabe y lo único que he encontrado es que pues las fuerzas gubernamentales la tumbaron y hasta ahí se sabe, simplemente, incluso casi no hay biografía después de Jacinto, y tampoco existe como, o sea, qué sucedió con él, el tipo de muerte, toda esta cuestión. Entonces no sé si ese evento se puede considerar como histórico o no, profesor. Digamos, yo creo que más adelantito hay algo de material sobre esto, pero yo, digamos, me aventuro a plantear, ya acabo aquí la cosa, un par de elementos, ¿no? Y el primero es que si hay demasiada ausencia de material académico, pensando en la consideración atrás, pues entonces tendríamos un problema para estar en presencia de cuento histórico, porque la mayoría de elementos provendían de la ficción, ¿no?, que es lo que le estoy diciendo al embajador de la India. Es decir, casi todo me tocaría inventármelo. Y más adelante va a haber un puntico que atañe directamente a esto, o sea, el grado de invención. Porque entonces ya mire que en la historia no sería una historia, sino una historia inventada, ¿no? Es decir, si casi que me toca construir todo, su biografía, su muerte, pues en realidad tenemos muy poco, tenemos un nombre vinculado a un acontecimiento. Entonces por ahí es por donde de alguna manera se nos va del molde, me parece, Cristian. Ah, listo, profe. Sí, porque pues él fue incluso periodista y es conocido como un crítico en el arte y él ha dado opiniones, tiene como... Pero digamos, Cristian, digamos, creo que lo que pasa aquí es que es más allá, digamos, chévere que nos interesemos por el cuento histórico a partir del taller, pero creo que aquí finalmente lo que nos debe interesar es el espíritu de creación, ¿no? Entonces, si por ahí el cuento no cabe en la modalidad histórica, pues igual se puede escribir un cuento con el personaje, ¿no? Que no será histórico, bueno, no pasa nada, o sea, es un cuento, ¿no?, que reúna las condiciones, eso sí, de ser un buen cuento, ¿no?
el hecho de que quepa en lo histórico, no, pues finalmente me parece que es un asunto de ponerle apellido. Ah, listo, profe, pues yo lo voy a moldear y pues sería Sí. bueno para la próxima sección pues mostrárselo a usted y a los compañeros y compañeras pues para que den como una opinión. Perfecto, Cristian. Listo, pues, profe. Bueno, vamos al punto siguiente, ¿no? Estamos en el Profe, año de... quería Profe, señalar una cosa. Me voy a poner un segundito esto que empezó a llover fuerte y el cinzo era muy duro, ¿vale? yo, Profe, ¿me escucha? Hola, Listo, ¿me escuchan ahí? sí. sí, profe, yo también tenía una inquietud con respecto a la que nombró el anterior compañero, pero veo que Juan Carlos quiere hablar, entonces Que después de estoy, Juan Carlos pediría la palabra. creo que estoy como teniendo desde mi computador, no se escucha bien. ¿Se escucha bien desde acá? Te escuchamos bien, Juan Carlos, dale. Ah, bueno, profe, es que cuando nombraron lo del Palacio de Justicia, pues yo pensaba como, digamos, en lo cuidadoso que hay que ser con la palabra historia en mayúscula, ¿verdad? Pensando, digamos, en esa representación que hace Orwell en 1984 sobre escribir la historia a conveniencia. Porque, digamos, pues, ¿cómo sería, cuál sería el canon exactamente para determinar cuál fue la historia? Porque, digamos, está la versión oficial, entre comillas, del Coronel Plazas, pero también se puede hacer una gran investigación a partir de los archivos y los registros que han dejado los del M también. Entonces creo que hay dos versiones que son bien diferentes y digamos a partir de como, qué sé yo, una serie como El Patrón del Mal en donde se nos vendió la idea que Pablo Escobar financió con $2 millones al M-19 para destruir unos archivos y bueno, ese tipo de mitos que nos han construido a partir de esa historia pseudooficial. Entonces realmente podría pensarse que el cuento o la novela histórica sí sea rigurosamente basada en una historia cuando no se sabe si es real o no. Creo que todos los puntos siguientes nos van a hablar de eso y vamos a discutirlo en su momento. La señorita que iba a hablar, ¿quién es? Soy yo, profe. Hola. Profe, yo tenía también una inquietud con respecto a la del anterior compañero, antes del compañero Juan Carlos, y es que resulta que yo voy a hablar sobre un personaje histórico que es Rafael Pombo, ¿sí? Pero he sentido que no hay como algo, en efecto él es histórico, pero no he podido encontrar como algo que problematice o como que me dé una teoría donde pueda, digamos, como un poco hacer o que tome un aspecto de su vida problemático o complejo, donde a partir de ahí yo pueda pues continuar redactando mi cuento. Entonces, yo también tenía como esa inquietud, si pues como trabajarlo desde lo histórico que es él como personaje mismo, como individuo mismo, o, o intentar buscar algo que me permita pues abordarlo desde algo complejo en su vida, pero pues yo lo que he buscado por ahí no he logrado encontrar nada, aparte pues de todos sus escritos que me he dado cuenta que han sido muy políticos, como sus cuentos fueron muy políticos, pero entonces hasta ahí, entonces tenía también como esa inquietud de cómo poder abordar a Rafael Pombo como un cuento histórico. Pero me parece que estamos más o menos en el mismo punto, ¿no? O sea, si frente al personaje hay demasiado vacío, si lo único que tenemos es un nombre, una referencia, pero no logramos adentrarnos históricamente en su vida misma, en su biografía, pues tenemos una dificultad, ¿no? O sea, porque otra vez en ese punto que está pendiente del decálogo, en el sopesar la historia con la ficción, con la capacidad de creación, tampoco se me puede desbalancear tanto y vamos un poco, creo que tejiendo el punto 5 del decálogo. O sea, no puede ser que yo en un cuento histórico, en una novela histórica, el 80-90% sea ficción pura, porque entonces
no habría realmente el peso de la historia, ¿no? Pero entonces, no sé, con respecto a lo que dice Julie y lo que decía el otro compañero antes, así pienso yo que si así no haya datos concretos, digamos que si vamos a hablar de Pombo, que es un escritor, y lo que dice Julie, comprometido y con unas ideas políticas en una época muy interesante donde hay todos unos cuestionamientos, un cambio del mundo, un cambio de paradigma y sobre todo en el país donde se trata de entrar a la modernidad y de algún modo pues no se logra y pasa pues toda esta vaina de, de Núñez y la Constitución del 86 y todo ese retroceso que hay. En ese sentido, pues sí, hay datos de Pombo, si vamos a hablar de, qué sé yo, de un esclavo, de alguien que fue esclavo, y así no tengamos muchos datos de él, si investigamos por otros lados de otros esclavos y es una investigación histórica con hechos probados y con hechos pues que uno ha ido recopilando, pues yo creo que la parte de la invención es como crear un perfil de cómo podría haber sido ese personaje sin necesariamente sea él tal cual, pero que pudo haber sido de acuerdo a lo que hayamos encontrado de personajes similares en nuestra investigación. No sé si eso es válido. Digamos, pero estaríamos en la misma situación. Yo lo que creo es que puedo hacer un muy buen cuento con Pombo, pero ya sí, por decir algo, si quiero poner un esclavo a su lado, pero resulta que no sé cómo se llamaba el esclavo, ni sé las características del esclavo. Entonces me traigo cualquier otro esclavo para que coincida, porque los esclavos tienen una característica y un patrón común. Entonces, extrapolo las condiciones del esclavo cualquiera, pues no, o sea, porque estaría falsificando la historia, o sea, digamos, eso no es histórico. En tanto, ¿Ya? Se fue el profe, parece, se recortó. Sí, el profe Sí, se quedó quieto. Porque estaba lloviendo en la zona, me imagino. Sí, lo afectó la lluvia. Sí, sí, sí. Me afectó la señal. Hola, ¿están ahí? No Sí, veo a aquí. nadie. Sí, sí, es que el profe se desconectó, estamos esperando a que se Ah, vuelva a conectar. Parece que tiene problema con la conexión. vale. Hace un momento escribió por el grupo. Sí, que está con problemas de conexión por la lluvia.
Entonces él dice que perdió conexión por la lluvia, que está intentando reconectarse. Hola. Hola, profe. Bueno, de retorno. Les ofrezco excusas. Esto suele pasar. Yo en los primeros días cuando dictaba clase y pasaba esto, me encrespaba, me ponían los pelos de punta, me llenaba de neurosis, pero después entendí que es algo ajeno a nuestra voluntad y que lo único que tenemos para sopesar el impasse y pasarlo es tener fe, ¿no? La buena voluntad, nada más. Y bueno, estoy en zona veredal y entonces eso hace que cualquier lluviecita dé al traste con la comunicación. Entonces retomo, estaba justamente diciendo que, digamos, en la misma respuesta a Cristian y para la última, creo que el asunto es no forzar, no la incorporación del texto a lo histórico. Volvemos a lo mismo, si yo no tengo datos oficiales, está claro que no puedo hacer un cuento histórico. Puedo hacer un gran cuento, puedo hacer una novela abierta, tomando como base a tal personaje, pero está claro que no puedo dar el paso hacia lo histórico porque tengo demasiado vacío en la información. Y creo, repito, que uno de los puntos que viene pues nos va a aclarar mucho más el asunto, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en el punto, es difícil los años, ¿no? Si quiere alguien me ayuda con el siguiente. Para reconocer este subgénero literario es necesario no solo una manera de escribir, sino una manera de leer el texto y la historia. Bueno, creo que esto da respuesta a, no sé si era a Juan Carlos, que hablaba ahora algo de la historia con H, y justamente está allí con H, ¿no? Es decir, no es solamente la historia, o sea, no es la obediencia fiel a la historia, es también la mirada acerca de la historia y mucho más para los que tenemos una desconfianza en la historia oficial, ¿no? La Guerra de las Galias fue escrita por Julio César, o sea, no tenemos el sentir de los galos. O sea, ningún galo pudo escribirlo, lo escribió el vencedor, ¿no? La historia la escriben los vencidos, los vencedores. De Afganistán tenemos la versión del imperio, ¿no? La BBC, CNN, el relato oficial, pero no tenemos la voz de adentro, ¿no? O sea, porque no nos es permitido acceder a ella. Y entonces ahí es donde entra el arte, ¿no? El arte entra a esculcar y a buscar la humanidad en sectores donde probablemente la historia oficial e imperial hegemónica pues ha impedido que esté, que se asome, ¿no? Listo, siguiente. Respetar la cronología y los hechos comprobados.
no extralimitarse en las interpretaciones, crear un marco histórico consistente que no sea un simple telón de fondo e imaginar, no inventar. Bueno, creo que eso da respuesta a la última parte de la discusión. Hechos comprobados. Miren eso de no extralimitarse en las interpretaciones, ¿no? Entonces yo tampoco puedo, en aras de reconstruir y de reacomodar la historia, irme a una interpretación arbitraria de la historia, ¿no? Entonces decir que Hitler no murió, ¿no? Amparado en un relativo vacío acerca del lugar de su cadáver, o lo mismo con, por ejemplo, el asesinato de Federico García Lorca, ¿no? Entonces, no, tampoco, o sea, tampoco en esa libertad que me deja reconstruir y construir la historia por mí mismo, tampoco puedo caer en una arbitrariedad, ¿no? En la lectura de esa historia. Miren lo siguiente, ¿no? Crear un marco histórico consistente, que no sea un simple telón de fondo, es decir, no es simplemente la historia como decorado. Entonces, por ejemplo, para lo de Pombo, entonces, si yo quiero hacer realmente la vida de Pombo, pues sí, perfecto, yo puedo irme a la historia del siglo XIX, la época en la que vivió Pombo, reconstruir la época en la que vivió Pombo, cómo se vestía la gente en el siglo XIX, construyo el marco, el telón de fondo, cuáles eran las sillas, Ay, se fue justo cuando me estaba dando pautas. Toca esperar. No. Bueno. Debe estar lloviendo muy duro por allá, muy, muy duro. Sí, parece que sí. Bueno, yo creo que para no afectar la sesión con mis cortes, podríamos entrar ahora, simplemente rematemos esto antes de que se me vuelva de pronto a cortar porque arreció la lluvia. Decía que las dos últimas, relectura de la historia y ataque a la legitimidad y la versión oficial, pues de alguna manera está también considerado en lo que hemos hablado, ¿no? O sea, la forma en que con esa otra mirada a la historia, la mía, la que yo genero desde mi intuición, mis lecturas o mi mismo sentido de sujeto histórico, pues puedo modificar, ¿no? De alguna manera esa interpretación que puede tener algún sesgo dependiendo de dónde proviene, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer, como muy bien decía ahora alguien,
la interpretación de lo que ocurrió en Palacio, pues no me voy a quedar con la versión del general y de nuestro querido Belisario Betancourt, sino que los archivos, los testimonios, ¿no? los procesos que se abrieron a partir de allí, las indagaciones, pues me dan otra mirada y otro sentido de la historia, y con eso es que yo puedo trabajar y dar esa nueva mirada y esa nueva perspectiva. Entonces les decía que, señora, dale, Diana, hola. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, yo tengo también como una inquietud, pues, de acuerdo pues a lo que estamos hablando sobre el cuento histórico, la novela histórica, que pues que se tiene una característica que se sitúa dentro de un momento histórico y que de acuerdo a los acontecimientos reales cobran cierta relevancia en el argumento o en la trama de la historia. Pero eso, digámoslo así, que esa presencia de datos históricos, digámoslo, puede tener poca o mucha relevancia, digámoslo, si hablamos de estudiar o hacer una investigación profunda de la historia del personaje o de cierta época. Porque es decir, así, lo que está revitalizando, digámoslo así, es el pasado. Porque yo pues me pongo a pensar un poco en la novela porque si hablamos del subgénero de novela histórica, hablamos pues de la novela del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, que él lo que hace es como una imagen del dictador, de la época dictatorial que está pues en Latinoamérica en esos momentos, por ejemplo Pinochet, en Nicaragua también con la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Y por ejemplo ahí pero eso no es en Nicaragua, ¿no? Eso es en República Dominicana. Sí, pero esa sí ya es una visión más histórica, ¿no? Que pues que narra pues con hechos históricos y pues ficción. Pero digámoslo, yo pienso mucho en el Otoño del Patriarca, que tiene tantas aspectos y tantas estrategias narrativas, por ejemplo, que carece mucho de comas, puntos, solo se encuentran los puntos al final, algunas comas entre frases. Y por ejemplo, la imagen del dictador que él da es una imagen muy general, como muy de la conquista, porque pues la localización del lugar es en el Caribe, y pues habla pues de un dictador que quiere como asumir a toda la población y que le crean por medio de mentiras, ¿sí? Por medio de chantajes a la gente que lo haga ver como el gran mandatario, el gran gobernante, y lo que hace son asuntos sí, acciones déspotas, mata, y pues bueno, así se va creyendo pues la idea de que él es el gran dictador. Entonces, pero uno viendo la novela, esa novela es como la imagen, ¿no? La imagen misma, y retoma como esa idea, más no la idea puntual de lo que es la historia, que dicta pues los aspectos relativos de todo el carácter histórico que debe tener una novela. Sí, Diana, justamente antier escribí algo sobre eso. Porque, a ver, tú puedes identificar, por ejemplo, la fiesta del chivo que ocurre en República Dominicana como histórica. Efectivamente, es una novela que tiene los dos ejes, histórica y novela de la dictadura. Es Rafael Leonidas Trujillo, el chivo, un personaje que vivió en República Dominicana, los que lo emboscaron y lo mataron existieron, fueron judicializados, es decir, todo corresponde a la historia oficial. Claro, luego Junot Díaz, en La maravillosa vida breve de Óscar Guavo, desmiente a Vargas Llosa, ¿no? Y dice que muchas de las notas que Vargas Llosa pone en la fiesta del chivo son inexactas. O sea, y le da con todo, pero con todo es con todo, ¿no? O sea, lo que también pone de presente la profunda fragilidad en la investigación histórica. Es decir, sí, seguramente Vargas Llosa hizo una investigación así de libros, pero resulta que Junot es dominicano y vivió bajo la dictadura y fue exiliado de la dictadura, entonces conocía de cerca, su papá fue militar de la dictadura de Rafael Leonidas, es otra cosa, ¿no? Entonces, eso. Augusto Roa Bastos escribió Yo el Supremo, es la dictadura de Francia, de José Gaspar, que tiene mucho de verídico, existió, el amanuense existió, pero como es un personaje tan lejano en la historia, en el siglo XIX, pues hay mucho vacío, o sea, no es tan oficial la biografía como la de Rafael Leonidas,
es un personaje del siglo XX. Pero, ¿qué hace García Márquez? Como García Márquez no quiere hacer una novela sobre la dictadura de alguien, sino sobre la dictadura como metáfora, entonces se inventa un dictador que puede ser todos los dictadores, ¿no? De hecho, si tú miras, Diana, el dictador de García Márquez tiene 200 y pico de años, ¿no? O sea, pues ya uno sabe que a partir de ahí lo que reina en el libro es la desmesura, o sea, es Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Puesto en la figura del dictador, y es, digamos, para mí realmente el modelo del Otoño del Patriarca no es nuestra novela de la dictadura, es el tirano, ¿cómo se llama? Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán. Porque si tú lees Tirano Banderas te das cuenta que ese dictador no existe. Tirano Banderas, Valle Inclán dice que representaría el modelo de dictador latinoamericano, pero no corresponde con exactitud a nadie. Eso mismo hace García Márquez. Es decir, García Márquez, o sea, el dictador de García Márquez es Pinochet, un poco Pinochet, porque esa novela se escribió en el 75, es un poco Rafael Leonidas Trujillo, es el dictador ubicuo en Guatemala, que dio lugar al señor presidente de Asturias, es Batista en Cuba, es Somoza, no porque Somoza todavía no está, no ha llegado la lucha sandinista. O sea, son todos los dictadores de comienzos del 20 en América Latina, ¿no? Y sobre esos monta él, entonces no es una novela histórica, es una novela de la dictadura, dentro de la saga de novelas, pero no es novela histórica en lo más mínimo, porque ahí sí todo es inexacto, todo está exagerado. Sí, no es ni siquiera un subgénero, es como, no, para nada, como la postura que ellos tienen ante el boom latinoamericano, ¿no? Pero sí es un subgénero, es una línea de novela que es la novela de la dictadura, ¿no? Sí. Y hay una que les recomiendo, que fue la última que leí de esa saga, que se llama, si no estoy mal, Las palabras y los muertos, que es una novela sobre Fidel, que escribió Amir Valle, un cubano que es disidente del régimen de los Castro, vive en Alemania en este momento, y es un retrato de la dictadura de Fidel, ¿no? Muchos probablemente simpaticemos con cierto momento de la historia cubana, pero no está de más conocer de primera mano de un exiliado cubano, bastante serio, Amir, pues lo que es el sentir del cubano acerca del régimen de los Castro. Sí, ese capítulo a mí siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Me las he leído casi todas. Listo, muy bien. Entonces les iba a proponer que pues en aras y de hecho pues en otro momento del taller de hoy, había propuestos textos para compartir hoy en la clase. ¿Mantienen la idea? Sí, yo tengo el mío, si quieren leerlo. Listo, Carlos, adelante. ¿Largo es cuánto, Carlos? 1000 palabras. Creo que el de está ahí, acá, el que mandaron hoy es más corto, si quieren leer ese. ¿De quién es? ¿De Juan Carlos? Sí, el mío es de 3 páginas. Me perdí en la comunicación. Juan Carlos, ¿el tuyo me dices? Sí, yo lo envié anoche y es de 3 páginas. Entonces, si quieres, proyéctalo y lo vas leyendo. ¿Está en el grupo en WhatsApp? Sí, profe. Cosa de que si se me corta la comunicación, como tú estás al control de la proyección, sigan leyéndolo. Que cuando yo me reconecte, yo sigo leyéndolo acá en el Word y doy mi sentir apenas me estabilice en el caso y ojalá no de que me falle la comunicación. Entonces, profe, otórgueme el permiso para compartir. Pero creo que alguien la vez pasada pudo compartir sin que yo otorgara permiso. Porque yo no tengo el control de la sala. Espere a ver, opciones avanzadas. A ver, le voy a decir, no, dice varios participantes pueden compartir. Yo le di varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Profesor, disculpe, ¿hablas con Michelle? Dale, Michelle, hola. Profesor, referente a la historia, tengo un amigo que es periodista, él fue, digamos así, pues soldado, y él estuvo las 72 horas con José Adán antes de morir, y escribió una biografía, se llama, reitero, 72 horas con José Adán. A él le decían el carnicero, ¿no? De Bagdad. Entonces, pues, no sé si dentro de esto, hablar de ello, entraría dentro de una historia, ¿no?
Sí, claro, pues es historia, ¿no? El tema es ya en el tema de ya elegir como personaje a Hussein, es Saddam Hussein, ¿no? Para Sí, cuento, ¿qué voy a hacer yo pero, con él, ¿no? Es decir, ¿por dónde voy a entrarle yo para volverlo personaje de cuento? Es decir, para que pero, quepa en el pero módulo de cuento. profesor, yo me refiero es al periodista que él es soldado, es mercenario. Él escribió esta biografía, él es amigo mío. Tuve el momento de hablar con él y él me pasó lo que él escribió, lo tengo. Y él cuenta todo y relata antes de él ser ejecutado, Josadán, todo lo que él pensó, todo lo que en ese momento él describió antes de su muerte, todo lo que se detonó en esas partes de Irak. Entonces, pues, no sé, profesor, qué tal producente sería escribir sobre ello. Sí, es que eso vuelvo y te digo, o sea, el problema no es el personaje, o sea, creo que es tan válido Hussein como el alcalde el primer alcalde elegido por voto popular en el Huila, en Neiva. O sea, creo que no pasa por el personaje necesariamente, o sea, pasa es por, primero yo qué quiero hacer con él como personaje de cuento, es decir, ¿por qué ese personaje me permite la clave de acceso al cuento? En un taller que tuvimos en Bogotá hace unos años, en el glorioso Caro y Cuervo del centro, tuvimos talleres simultáneos. Había talleres de teatro, cuento lo dio López Nieves, el de Ciudad Seba. Y en el de teatro yo me asomé un momento y el tipo que estaba a cargo del taller les estaba preguntando lo siguiente. O sea, Aquiles, ¿por qué tú crees que la historia que vas a escribir debe ser escrita en clave drama? O sea, ¿por qué no la escribes en cuento? ¿Por qué no haces un poema con eso? ¿Por qué no haces una novela con eso? Y creo que es lo que estoy diciendo, o sea, no es el personaje, es por qué yo con este personaje puedo hacer un cuento. O sea. Entonces, yo creo que la elección no es solo con el personaje, porque entonces vamos a forzar el género. Creo que es casi que lo contrario, o sea, es como el pegue, ¿no? Apenas yo veo un personaje, automáticamente yo entiendo que hay una fisura en ese personaje que me permite el acceso en clave cuento. Porque esa pregunta es esencial, o sea, ¿por qué quiero escribir un cuento? O sea, ¿por qué no me quedo con la biografía oficial? Yo creo que, por ejemplo, Stalin es un personaje que nos da mucho para cuento. Y de Stalin ustedes encuentran todo lo que quieran, ¿no? O sea, biografías, por ejemplo, la biografía esa linda que hizo Martin Amis de Koba el Temible, ¿no? Pero, por ejemplo, solo viendo a Stalin, un tipo que era benefactor del cine, ¿no? Que le gustaba tanto el cine y sobre el cual hicieron la película El Círculo del Poder. Yo creo que eso solo momento de viendo a Stalin sentado viendo una película ya es cuentístico. Entonces, o sea, no es que tanta información tengamos, claro, eso es importante cuando ya lo elegí, pero antes de la elección tiene que ver es con esa fisura, ¿no? Esa alteración del equilibrio que está en la vida de un personaje que me permite la irrupción en clave cuento. Michelle, ¿ves? Sí, porque también tengo otro personaje, profe, de el libro Marrón del tiempo de Hitler en el año 40 y 50, de todo lo que hizo Estados Unidos, de toda esa trascendencia de países que ocultaron a los nazis, a los importantes nazis y que tuvieron que ver con experimentos, que tuvieron que ver con la NASA y todo ese ocultamiento que se hizo y que no se divulgó en su tiempo propicio, sino que después. Entonces, pues hay bases fidelinas de que todo lo que los nombres, lugares que están escritos en este libro marrón son reales, profesor. Entonces, no sé si escribir sobre Hossein, o sea, sobre este periodista que estuvo 72 horas con él. Estuvieron muchos más periodistas, pero él como era soldado y periodista, pues él estuvo con él y escribió esta biografía o escribir sobre esta otra parte de Hitler, sobre todo estos, sí, sobre el... Pero es que vuelvo y te digo, Michelle, yo ahí no te puedo aconsejar, ¿ves? O sea, porque no soy yo el que te va a decir como, digamos, Sería... ¿qué me pasa con lo de Hussein? ¿Sabes qué me pasa con lo de Hussein? Que desconfío de la fuente. O sea, por más biografía y que sea tu amigo y que lo intente presentar como un documento oficial de alguien, es decir, es muy difícil para alguien de acá
interpretar, así sean 72 horas respirándole en la nuca a Hussein, interpretar la cultura, ¿no? Solamente, y de todas maneras con cierto aire de protagonismo, o sea, más allá de que sea tu amigo. No, pues profesor, ¿no tendría importancia entonces escribir sobre yo- cierto personaje de la historia para nosotros o para el resto de Latinoamérica? No, porque lo de él yo lo entiendo como testimonio, como un género que se llama testimonio. O sea, Exacto. que Ya. es como la intención de él de dejar huella. Yo, por ejemplo, Sería en la cárcel yo acompañé un proceso similar. Un tipo que conoció a Pablo Escobar y que fue amiguísimo y fue medio sicario del tipo y quedó vivo y luego se desconectó. Yo lo tuve en la cárcel como alumno. Y el Entonces tipo, profe, disculpe, sería entonces aconsejable escribirlo como un cuento histórico, o sea, hacer un cuento histórico sobre alguna de estas dos bases, profe. sí, claro, pues te estoy diciendo, con cualquiera puedes aprovecharlo, pero creo que es al revés el procedimiento. O sea, no es porque tengas un libro biográfico que vas a escribir un cuento sobre el personaje. No. La ruta es al contrario, tienes que descubrir la curiosidad que el personaje te genera y luego ir a las Exacto. fuentes. Exacto, a Sí. eso me refiero, profe. A eso. Exacto. No es Por tanto ejemplo, la base, sino... Claro, por ejemplo, en Argentina, yo no recuerdo quién escribió una novela, creo que fue, o un cuento sobre la presencia de los alemanes nazis que huyeron del juicio, ¿no? Y que se aposentaron en Argentina y en Brasil porque eran paraísos para ellos, ¿no? Del fascismo. Y entonces terminan viviendo allá, siguieron sus experimentos. Hay una película también sobre eso, ¿no? Sobre el tipo que manipula genéticamente a los chicos allí. Y eso estaba basado en hechos reales. O sea, en la academia la historia argentina y brasilera ya conceptuaron sobre eso. Efectivamente hubo presencia, parece que Mengels estuvo allí en Brasil, todas estas cosas, o sea, no es invento. Entonces, sobre eso hay fuentes oficiales, ¿no? Y la Argentina lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, sobre la guerra de las Malvinas, hay montones de cosas, los pichiciegos de Fodwill, el libro de Patricio Prons, que recrea de primera mano lo que ocurrió en las Malvinas, ¿no? Desde el lado de los vencidos, en este caso, porque pues la versión oficial la dio Inglaterra, ¿no? La voz del imperio, y duró mucho tiempo silenciada la voz subalterna hasta que los novelistas entran a cumplir ese papel, principalmente Fodwill con los pichiciegos, ¿no? Bueno, listo, entonces sigue el pacto, Juan Carlos va a proyectar, repito, si en algún momento, y ojalá no ocurra, me desconecto, yo seguiré leyendo, pero aquí estoy presente y seguro que vuelvo. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno. Juan Carlos, me decías que está en el grupo, ¿cierto? También. Sí, Ah, bueno, listo. en el Vale, de WhatsApp y acá en este chat interno también lo acabé de compartir. vale, listo, gracias. Sería muy bueno que alguien distinto a vos lo leyera. Bueno, O varias voces, ¿no? ¿Listo? ¿Quién quiere asumir la voz cantante? Voy. Adelante, gracias. La guerra de un hombre solo. Sucedió en la noche del 30 de octubre de 1938. Pasadas las 9 de la noche, millones de personas se congregaban alrededor de la radio Reina de las Ondas. La cadena CBS transmitía una tranquila pieza musical hasta cuando el profesor Farrell interrumpió la quietud para anunciar desde el observatorio de Chicago el avistamiento de 3 graves explosiones de gas incandescente que encendieron al planeta Marte como una hoguera interestelar. Al poco tiempo, el profesor Pearson confirmó el avistamiento, añadiendo que las llamas azules parecían como disparadas por un arma de fuego. La música continuó, no sin antes advertir a los escuchas que estuvieran atentos a cualquier irregularidad que pudieran observar. Luego, la melodía, Polvo de Estrellas, fue dispersada nuevamente para dar paso a una entrevista exclusiva con el profesor Pearson, quien estaba detrás de un inmenso telescopio de palabras. Anunció que había sucedido un terremoto, pero que no tenía certeza si guardaba relación con el episodio flamífero de Marte. Minutos después, la cadena comunicó que un objeto ardiente, posiblemente identificado con un meteorito,
había aterrizado en una granja de Nueva Jersey, generando un resplandor e impacto de colosales dimensiones que pudo ser escuchado y avistado a kilómetros de distancia. La narración adquirió un tono mucho más grave cuando el reportero Carl Phillips, presuntamente desde la granja de Nueva Jersey, reportó que no se trataba de un meteorito, sino en realidad de un cilindro que había perforado la Tierra en su estrepitosa caída. También el reportero describía, ante el creciente mutismo de los radioescuchas, cómo los lugareños se agolpaban en el lugar que ya se encontraba totalmente cercado por la policía. La enigmática voz del profesor Pearson, quien también en apariencia se encontraba en el lugar, confirmaba el testimonio del reportero. Entonces todo cambió. Un sonido indistinguible comenzó a provenir del agujero y el cilindro, de más de 30 metros de largo, comenzó a girar en uno de sus extremos como si se tratara de un tornillo. Dos discos luminosos, como a remedio de ojos, se asomaron y luego la figura, con apariencia de serpiente grisácea, se comenzó a deslizar fuera de él y a rectar por el creciente pavor y pánico de la multitud. Una tras otra de aquellas criaturas comenzó a emerger del cilindro, hasta que al final pudo apreciarse con horror que en realidad se trataban de tentáculos que hacían parte de una figura gigantesca, que tenía una cabeza con profundos ojos negros y brillantes. La boca de la colosal criatura, en forma de V, parecía expulsar una baba espesa. Sus movimientos eran extremadamente lentos, como si la gravedad les pesara. Mientras tanto, en los hogares, los padres pedían silencio a sus hijos, ahogados en la gravedad de lo que escuchaban. En el lugar del acontecimiento, parte de los lugareños, bienvenida. Como respuesta, ¿Es mi señal o es la de él? partieron los árboles. Parece que la de él. Es la mía. Ah, sí, se te está interrumpiendo aquí, Lesarto. Ay, Dios. Si quiere Es alguien que que estoy retome. Sí, que estoy desde el celular. Tranquilo, alguien que te reemplace. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, bien, gracias. Creo que quedamos en como respuesta. Por favor, alguien. En muchedumbre aterrorizada. Como respuesta, sí. Ardieron los árboles, granjas y personas que caían. Ay, un momento, por favor. Y personas que caían reducidos a cenizas. El reportero así anunció que las llamas también venían hacia él como un fuego del infierno y la transmisión se cortó quedando sepultada en un silencio de muerte. Al poco tiempo, de nuevo al aire, una llamada confirmó que más de 40 muertos, entre ellos muchos soldados, yacían totalmente calcinados e irreconocibles. En las centrales telefónicas, los tableros de luces se asemejaban a árboles de Navidad ante la creciente imposibilidad de las personas para comunicarse con sus familiares lejanos. A continuación, el general de brigada Montgomery Smith, quien sonaba muy similar al profesor Pearson, declaró el estado de guerra y militarizó totalmente la zona, a la vez que se reportaba que los extraterrestres se habían retraído en su guarida e impedían apagar el fuego. Por el amor de Dios, pare y diga que es una mentira.
Como medida de precaución, algunas personas colocaron paños mojados en las ventanas de sus hogares para que pudieran absorber posibles gases. Mientras tanto, de vuelta a la radio, un capitán reportaba con orgullo y para tranquilidad de todos que el cilindro junto a sus ocupantes se encontraban totalmente rodeados por 8 batallones de infantería armados con fusiles y ametralladoras, sin posibilidad alguna de escapar. Presumía que no necesitaba de artillería pesada y que la alarma detonada en un principio no tenía fundamento. Está matando a las personas de miedo. Un rato después, el informador con grave voz hizo el anuncio que desató la negrura de la noche sobre cada uno de los oyentes. Confirmaba que no había duda que todo se trataba ineludiblemente de una invasión alienígena proveniente del planeta Marte y que el ejército había sido derrotado dejando una estela de muerte espantosa sobre los campos de Grove Hill. 7.000 hombres fuertemente armados habían luchado contra un cilindro y solamente 120 habían logrado sobrevivir. Unos habían sido pisoteados por el gran coloso de metal, otros fulminados por el rayo. El pandemonio había sido desatado. En las calles de las ciudades también el caos reinaba, a la vez que muchas radios seguían emitiendo los desoladores comunicados. Familias enteras buscaban refugio ante el que creían un inminente ataque de los marcianos que no dejarían piedra sobre piedra en ningún lugar sobre la tierra. Los ferrocarriles colapsaron, así como todas las carreteras y líneas telefónicas. El terror había transformado las voces de la radio en un pánico indecible. Creo que me he excedido, quizás he arruinado mi carrera. Pero no fue así. Al día siguiente, una vez que se reveló que el profesor Pearson y el general Montgomery Smith y tantos otros eran tan solo personajes provenientes de una misma voz y que la invasión se trataba solamente de una representación dramática de la Gran Guerra de los Mundos de Orwell, su artífice junto a su compañía de teatro fue llevado a comparecer. Se trataba del joven Orson Welles, de tan solo 23 años de edad. Se defendió fingiendo inocencia, declarando que jamás pensó que las personas pudieran creer que la transmisión fuera verdad. Quienes en otros países quisieron imitarlo fueron a la cárcel. La radio también cambió, desatando nuevas regulaciones que pudieran impedir que algo semejante ocurriera de nuevo. Pero lejos de arruinar su carrera, las puertas de la meca del cine, Hollywood, se abrieron para otorgarle la libertad de crear un gigante de celuloide que se asomaría a la eternidad. El ciudadano Kane estaba pronto a darse a la luz y traería al ilusionista Orson Welles su gloria, su cumbre y también su ruina. Tener o no un final feliz depende de donde decidas detener la historia. Bueno, muy bien, muchas gracias a quienes leyeron, a Juan Carlos. Escucho comentarios. A mí me parece que ese fue uno de los momentos de gloria más bien de Orson Welles. O sea, no fue precisamente la crisis del tipo, fue un momento más bien de gloria, fue donde el tipo se catapultó. Creo, ¿no? No sé. Sí, pero digamos que no, cuando hablamos de crisis también lo mismo, no significa in stricto sensu como una situación negativa, ¿no? Puede ser lo contrario, puede ser lo que hablamos, es decir, yo puedo ser un consumidor de droga y estar estable en esa condición y de repente hay una presencia de una mujer o de una persona que me saca de ese momento de estabilidad y me conduce a otro momento. Eso también podría ser una crisis, ¿no? O sea, crisis entendida como una alteración en la conciencia del personaje. Profe, pero bueno, ahí también no se podría determinar como la crisis, como el momento de angustia que vieron todos los radioescuchas. Ese es un... No, porque entonces el foco estaría puesto en ellos, sino en él, ¿no? O sea, la crisis tiene que experimentarla el protagonista. ¿Algo para decir, amigos, señoritas? A mí me gusta mucho el cuento, me gusta mucho cómo
discursivo, como contando pues, los hechos, básicamente haciendo un resumen de lo que va de la Guerra de los Mundos y de la transmisión y de cómo se va desarrollando la transmisión. Me parece muy interesante cuando entra esas voces de afuera, de alguien que no sabemos quién es todavía, que está hablando, que la va a embarrar, que si se pasó, que si no se pasó, pues porque nos rompe como todo ese discurso y nos mete ya en una dinámica de cuento, en una dinámica más literaria, o sea, porque antes es como ese resumen. Y me parece muy bien el final en el sentido pues, de que hay esa revelación, pero yo pensaría, de mi parte, pues que ese último párrafo donde se habla de cómo eso en realidad, desde el punto de vista de lo que le pasa a Orson Welles, pues sí debería ser más en el estilo de las voces que van entrando y como más desde el punto de vista de Welles. O sea, porque ahí ya pues ya damos el salto completo de sentido y recreamos por completo el cuento. O sea, ya no es una recreación ni de esa transmisión ni nada de eso, sino desde el punto de vista de nuestro personaje, que es lo que le pasa a Orson Welles, me parece a mí. Vale, gracias. Profe, ahí me surgió una duda. O sea, cuando hablamos del momento de crisis del personaje, o sea, ¿es el punto de partida del cuento o puede ser el punto final del cuento? O sea, lo digo porque como comenzó con la narración de lo que pasó en la radio durante el día, pero pues en final, digamos, ese momento crítico para él es cuando ya lo llevan ante la corte, o mejor dicho, lo llevan ya a juzgarlo por los actos que hizo. Ese yo creo que sería como el momento crítico de él, porque digamos, dentro de su expectativa, él no pensaba nunca que fuese a causar tal sensación ese evento que provocó. Pero el momento crítico yo lo veo ahí, o ese momento de coyuntura, es cuando ya ve que tiene que asumir unas consecuencias frente a lo que hizo. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ¿la crisis debe estar al inicio? O sea, puede comenzar con la crisis o puede terminar en esa crisis. Digamos, a los estructuralistas debemos una clasificación muy interesante, ¿no? A Genet principalmente. Y es la diferencia entre historia y relato. O sea, la historia es lo que contamos, el relato es cómo lo contamos, ¿no? Entonces, esos momentos deben estar en el cuento. Lo que no es necesario es que estén en ese orden, ¿no? O sea, no es que el personaje entonces está en un estado de confort y luego viene la presencia y luego viene la alteración del equilibrio, viene el conflicto, viene la crisis. O sea, eso ocurre en el personaje, esos momentos deben pasar o si no, no tenemos cuento. Lo que estoy diciendo es que no deben pasar en ese orden. Es decir, 100 años de soledad empieza por la mitad de la novela, pero la historia no empieza así. La historia empieza cuando Úrsula y José Arcadio fundan Macondo, ¿no? El pueblo está y ahí para allá. Y el suceso tiene lugares en la mitad de la novela, el intento de fusilamiento del coronel. Entonces, sí deben estar, pero necesariamente no deben estar así. O sea, tú puedes arrancar con el conflicto, puedes arrancar con la crisis, puedes arrancar inclusive con la epifanía. Todo es posible. El tema es cómo lo haces, ¿no? Otra vez la frase de Abelardo Castillo, un cuento es una historia contada de una única manera posible. También ahí lo que siempre recomiendo, no fuercen la historia, o sea, no piensen en hacer el gran trucaje, en hacer el cuento experimental, en hacer el supercuento. Es que me gustó la forma en que Cortázar hizo La señorita Cora o La salud de los enfermos y entonces yo quiero imitar el estilo de Cortázar. No, o sea, la historia misma les va a dar la forma. La forma no es más que el fondo que emerge a la superficie, decía Martí, ¿no? Entonces no se preocupen tanto por la forma, que a veces es una obsesión, sobre todo cuando uno está empezando a escribir, ¿no? No, si el cuento es mejor abrir con la mitad, arranquen por la mitad, ¿no? Piensen en Viaje a la semilla de Carpentier. Es un cuento que empieza por el final, ¿no? Y hace la vuelta. Entonces,
No, me parece que bien, arranca, porque es probable que tú digas, ve, bacano arrancar con una frase donde el personaje está en pleno momento de duda frente al conflicto. Va a tomar la resolución que lo va a llenar al desenlace y arrancas el cuento allí, ¿no? El tipo estaba con la pistola en la mano, el coronel, Rafael Uribe, pensemos en la guerra de las bananeras, ¿no? El coronel estaba al teléfono, no sabemos si en ese momento había teléfono, y le acaban de dar la orden de disparar a la muchedumbre, ¿no? Está, o sea, está ahí, en el conflicto. Y de repente hacemos una análisis y nos vamos a contar el pasado, cuando el personaje estaba tranquilo, estaba en su oficina, no había tenido grandes sobresaltos en la historia, le había tocado disolver un par de meetings allí en la ciudad, pero no se había visto frente a un acontecimiento que lo llevara a ser parte nefasta de la historia, ¿no? Haber ordenado disparar contra una muchedumbre en el gobierno de Miguel Abadía. Entonces, se puede hacer, ¿no? Es perfecto. No hay problema. Yo tal vez quitaría, digamos, a mí me pasó con el cuento que durante todo el tiempo que lo leí, yo dije, pero en realidad este es un cuento como de ciencia ficción, ¿no? Pensé que era más un cuento así como de ciencia ficción, hasta cuando en el último párrafo, digamos, se me viene a la cara toda la información pues, de Orson Welles y toda la cosa, ¿no? Y del suceso que estaba ocurriendo. Es decir, al comienzo parecemos estar en presencia como de una cosa de Asimov, pero luego ya coge carne, pues que la figura es Orson Welles, ¿no? Y en ese momento de su historia. Pero en ese mismo sentido, Juan Carlos, yo por ejemplo le quitaría esa frase final, ¿no? Que es como una moraleja, ¿no? O no sé si lo dice el personaje, porque como tú cuadras los diálogos de una manera un poco extraña, ¿no? Con unas cursivas, sin raya, con sangría. Entonces uno no sabe si eso es otra cosa que dice el personaje que no está anunciado, ¿no? Entonces habría dificultad en reconocer quién lo dice, o si es un llamado que tú haces para cerrar el cuento, en cuyo caso no debe ir, ¿no? O sea, no, la moraleja, la interpretación del cuento debe hacerla el lector, ¿no? O sea, una moraleja es un gesto un poco antipático, porque es decirle al lector como que él no entendió, y entonces es uno el que le explica, mira, lo que quise decir es que... hubiera podido funcionar si lo pones como un epígrafe, ¿no? De pronto es una frase de alguien, ¿no? Importante en la historia, que nos ayuda, nos anticipa de qué va el cuento. Entonces, como epígrafe sirve, porque no es tu moraleja, sino una idea que traemos de alguien. Yo lo hago mucho, sobre todo en los libros. Ya no lo hago tanto en los cuentos independientes, sino siempre como epígrafes para los libros, ¿no? Por ahí también me parece que, porque el cuento está muy agringado, ¿no? O sea, el cuento, como la investigación te ha dado elementos muy autóctonos y están muy bien trabajados, ¿no? Se siente la atmósfera, los elementos son muy rigurosos. Por ejemplo, no sería bien lo de Nueva Jersey, ¿no? Sino creo que es New Jersey. Ajá. Porque digamos, es como, ya está como latinizada la cosa y no es necesario porque, pues, digamos, el cuento está hecho como para que entremos en el mundo, ¿no? Y en ese universo, pues, no se le diría Nueva Jersey. Hay unos problemitas ahí en ortografía, en el caso, pero muy sutiles que se pueden mejorar. Pero mira, Juan Carlos, yo sí te diría algo con los diálogos, no tienes que mirar a ver cómo los resuelves, ¿no? Porque esas quedan como una especie de intertítulos así, ¿no? Entonces es mejor que los pongas entre comillas o mirar a ver qué convención tipográfica utilizas para que no nos quede como una cosa que queda aislada del texto, ¿no? Y no como voces incorporadas. Sí, pues es que fue como alguien señaló, como intenté meter esos diálogos con esa forma para dar a entender que se trataban de diálogos foráneos a la narración que estaba relatando, sino que estaban pasando como ya en otro espacio, que finalmente era el espacio de Wells como locutor, digamos. No sé, ¿alguien más? No sé si quedan intentando claro. Pero muy buen texto, muy bueno, hermano, muy bien escrito. Me gustó mucho la atmósfera, ¿no? O sea, se nota
logras trasladarnos a esa atmósfera, a ese ambiente, esa época, ¿no?, en la que está ocurriendo el asunto. No sé si se podría fortalecer de pronto, Juan Carlos, algo, un poquitico la imagen, ¿no?, de Wells, su apariencia, el vestuario, alguna cosa que nos ayudara un poquitico a construir mucho más la atmósfera del momento. ¿Será que lo resolví muy pronto? O sea, como que está muy breve ya propiamente la descripción de lo que sucedía dentro del canal radial frente a toda la narración de las naves. No, yo creo que esa parte está bien trabajada, sino que lo que creo es que pues te centraste como mucho en eso, o sea, y está bien, porque era el quid del asunto. Pero me parece que ayudaría mucho al cuento, porque como el cuento finalmente es sobre Wells, ¿no?, y el suceso se trae a colación es porque importa para la vida de Wells, sería muy bueno llevarnos una idea de Orson Welles, ¿no?, como sujeto. Ya. Como sujeto corporal. Entonces ahí, por ejemplo, cuando lo mencionas, podrías poner unos añadidos, ¿no? 2 o 3 descripcioncitas que nos definan un poco más el personaje. Entiendo. Yo no sé, Carlos, te propondría, Carlos, que dado que tu texto es largo y seguramente en ninguna sesión vamos a poder como abarcarlo totalmente, que nos lo envíes al grupo, lo leemos, promesa de cada uno, leerlo en detalle, juicioso, tomar apuntes sobre el texto para poder retroalimentarte, ¿te parece? Vale, perfecto, yo lo subo entonces al chat y... Me parece lo más saludable y lo más serio con tu texto, es decir, que podamos, pero en serio, muchachos, háganle apuntes. Vuelvo y repito la tesis de Pablo Ramos. El taller no lo hacemos solamente los que escribimos, lo hacemos con los comentarios. Por eso es un taller, ¿no? Pues si no seguiríamos escribiendo en solitario, sino, o sea, creo que cuando todos decidimos hacer parte de un taller es porque estamos interesados en otras miradas de nuestros textos y a su vez colaborar en los otros textos, en otros procesos creativos. Entonces, en esa medida la invitación es a hacer juiciosos la tarea. Tampoco pudimos abarcar el texto que estaba prometido para la sesión de hoy. Entonces, yo lo alojé en el sitio, me imagino que algunos que son muy juiciosos y han tenido tiempo han podido ya leerlo. Es un texto raro, ¿no? Se llama Las soledades del tirano Francia, es sobre el dictador José Gaspar Francia, ¿no? Ese dictador, yo así sugiero que lean cuando pueden, es una novela copiosa, Yo el Supremo, de Roa Bastos. Pero es lindísima esa novela desde todo punto de vista. Y allí podrían tener como una semblanza más a fondo de lo que fue José Gaspar Francia. Entonces, lean ese texto de Borges para que miremos un poquitico y con esto tal vez abriríamos en la próxima sesión con el conversatorio sobre el texto de Carlos, luego conversaríamos sobre el texto de Borges acerca de eso que estaba prometido para hoy, que desarrollamos en la primera parte, de los entrecruzamientos entre el discurso histórico y el discurso de la literatura, ¿no? En el último punto de ese elemento académico que revisamos hoy, decía, imaginar, no inventar, ¿no? Miren eso, no inventar. Entonces, imaginar, yo puedo recrear, ¿no? Eventualmente no tengo el dato del sillón en el que se sentó Churchill, ¿no?, cuando firmó tal tratado. Eso lo puedo imaginar, lo puedo averiguar cuáles eran los tipos de sofá que se utilizan en el momento y puedo jugar con eso. Pero no puedo de la nada sacarme un sillón, ¿no? O sea, entonces, no, yo como no sé, entonces me voy a inventar un sillón así y así no se corresponda. Entonces, un poco esa es como lo que nos está diciendo ese puntito, ¿no? Entonces, bueno, en un segundo momento hablaríamos sobre ese cuento, de ese texto de Borges, que a mí me sigue siendo muy dudoso de ubicar, ¿no? Si lo ubico en la historia, lo ubico del lado de la ficción, en esos coqueteos literarios que hace Borges con este personaje, como él muy bien dice, que no se sabe en qué época nació. Lo único que prueba esto es que ninguna época quiere hacerse cargo de semejante personaje tan maligno, más o menos dice Borges, ¿no? Y ya ahí en esa inexactitud histórica, pues uno diría, bueno, ¿qué hizo Borges, no? O sea, yo no creo que Borges, el riguroso Borges, no haya sido capaz de ir a la historia oficial para beber de ella y poner el año y la fecha exacta en la que nació José Gaspar Francia, ¿no? No, se concede una licencia y dice, bueno,
fue en época tal, fue en la década de tal, no me acuerdo muy bien, no sé. Eso lo único que prueba es que en ninguna época se hace cargo de semejante personaje. Entonces ya en esa especie de desliz frente a la historia uno puede empezar a imaginar elementos ficcionales, ¿no? Es decir, ¿realmente no sabía Borges eso? ¿No tenía el dato o lo hace para asignar, o sea, para a partir de ese recurso generar una primera impresión acerca de quién era Francia, ¿no? La imagen del dictador. Entonces, bueno, subrayado sobre el texto de Carlos, más subrayado sobre el texto de Borges para la próxima sesión. Profe, ¿cuál es el texto, perdón, el de Borges? Las soledades del tirano Francia. Yo lo alojé allí hace mucho ratito, ¿no? ¿Es que está en la historia de la infamia o en cuál? No, lo dije al comienzo de la sesión, no pertenece a los cuentos completos. O sea, no los recogieron en los libros de Messé. No, este cuento lo publicó Borges en una revista que se llamaba Hogar, que pertenecía a un periódico que se llamaba Crítica. A ver, la sección era Hogar, la revista se llamaba Crítica. Y lo dirigían los hermanas Ocampo, Silvina y Victoria Ocampo, ¿no? Borges escribió allí bajo un seudónimo y luego alguien se dio a la tarea de recoger los textos de Borges y los publicó en un texto que se llama Borges en revista multicolor, algo así. Yo tengo el libro. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta final de esta sesión un poco anómala. Les decía al comienzo de la sesión, para los que llegaron después, que bueno, ya estamos en la recta final del curso, pues sería muy ambicioso pretender que todos escriban un cuento histórico, que escriban un gran cuento histórico, pero creo que lo que sí podemos llegar es a un boceto, a una actitud cuentística, ¿no? Que es lo que siempre me parece a mí que ocurre en estos procesos, es decir, dejar al menos un primer párrafo, dejar al menos un personaje o un suceso bien concebidos, que de alguna manera pueda a posteriori alimentar su curiosidad pues intelectual y creativa, ¿no? Entonces, me parece que sí no podrían irse del taller sin al menos poner sobre la mesa un primer párrafo de un intento de escritura de cuento histórico, ¿de acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces a todos, muchas gracias por la paciencia, por ser leales a una sesión un poco disparatada por la comunicación. Chévere, y nos vemos en la próxima jornada. Bien, Profe, gracias. Profe, yo ingresé un poquito tarde hoy, para que me tengan en cuenta. Y hace 8 días no pude estar, qué pena con usted. Tranquilo, tranquilo, Luis, no hay lío. ¿Cuántas sesiones quedan, profe? ¿Qué tenemos? Nos quedan 4, nos faltan 4, mejor dicho. Listo. Vale, feliz noche a todos. Igualmente, profe. Profe, que descanse y buena noche. Muy buena noche para todos, que descansen. Feliz noche.